bienvenidos en nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja a esta primera sesión de un ciclo FinTech que vamos a realizar en 3 sesiones. Hoy es la primera sesión y lo primero que os tenemos que decir es que tenemos 4 invitados de lujos que nos van a acompañar durante esta primera sesión. Os iremos anunciando los participantes de cada uno de los participantes en el ciclo, en cada una de las sesiones. Hoy vamos a tratar el impacto del COVID en los nuevos servicios FinTech. Como os he dicho, esto es una actividad que viene enmarcada dentro de lo que es Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. El Ecosistema Más Empresa de Ibercaja es un proyecto impulsado desde Ibercaja que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones en su crecimiento, ayudar a evolucionar a las organizaciones. Y lo hace trabajando 5 pilares. El primero es innovación, el segundo es digitalización, el tercero es sostenibilidad, el cuarto es transformación cultural y el quinto es diversidad. Como os decía, hoy nos acompañan 4 ponentes de lujo. 3 de ellos son externos y el cuarto de ellos es Carmelo Portero, que es el jefe de soluciones de pago y seguros de marketing de Ibercaja y que va a actuar un poquito de moderador de este debate. Estamos en un Ask Me Experience, que es una especie de compartir experiencias, cada uno desde el lugar y la posición que aporta dentro de lo que es la cadena de valor del entorno FinTech. Tenemos también a Javier Castrillo, que es fundador de una empresa que se llama Startup Iberia. Él nos va a contar mucho más a lo largo de la conversación qué es lo que están haciendo, pero sí que os anticipamos que él trabaja facilitando a los comerciantes europeos el uso de WeChat Pay y de alguna forma trabaja directamente con empresas europeas y las redes sociales chinas. Por otra parte tenemos a Eduardo Martínez, que es CEO de Tokio. Eduardo es un emprendedor de larga experiencia, sobre todo ha trabajado o comenzó su carrera en Reino Unido, donde fue gerente de una consultoría estratégica, ha trabajado a nivel mundial, ha trabajado dentro del ámbito también de los Venture Builder y creo que es claramente un apasionado de todo lo que es el apoyo de proyectos FinTech que desarrolla desde su compañía Tokio, que fundó él directamente. Y tenemos también con nosotros a Rubén Vidal, que es el director de riesgos del grupo Capital on Top. Capital on Top se dedica a emitir sobregiros y tarjetas de crédito comerciales y, bueno, últimamente han alcanzado un hito que para ellos es muy importante y es que han prestado 1.500 millones de libras directamente a pequeñas empresas del Reino Unido. Creo que la experiencia que nos van a compartir cada uno desde su posición va a ser muy interesante y simplemente yo voy a ceder ya la palabra a Carmelo Portero. Contaros como siempre que el formato de estos webinars o estos Ask Me Experience consiste en que ellos nos introducen una temática guiada, en este caso durante aproximadamente 45 minutos y luego tenéis la posibilidad todos de realizar preguntas directamente. Para que no se os olvide ninguna pregunta que os pueda ir surgiendo, en todo momento podéis escribir en el chat esas preguntas y cuando ellos nos den la posibilidad de intervenir, yo os iré dando la palabra a cada uno de los que habéis hecho la pregunta para que se la realicéis directamente vosotros o si alguno no tiene micro, por supuesto, se la demos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias a Javier, a Rubén, a Eduardo y a Carmelo y a partir de aquí, Carmelo, si te parece, diriges tú, ¿de acuerdo? Muy bien, Luz. Buenas tardes y bienvenidos a este panel Impacto del COVID-19 en los nuevos servicios FinTech. La verdad es que, como comenta Luz, es un honor tener a 3 grandes profesionales que representan, yo creo que gran parte de los verticales del FinTech. Y en concreto, cada uno de ellos además nos puede dar una visión muy particular del mundo de los pagos, como en el caso de Javier Castrillo, un mundo a lo mejor más amplio emprendedor, como es en el caso de Eduardo Martínez, con CEO de Tokio, y con Rubén Vidal, muy enfocado en el tema de los préstamos y sobre todo pensando en que estamos en un panel en el que vamos a repasar el mundo FinTech, lo que ha sido hasta febrero, como lo conocemos, el mundo FinTech con COVID y post-COVID. Yo quiero hacer una pequeña reflexión, que acabará en una pregunta que quiero redirigir a los 3. Es una reflexión sobre cómo hemos visto que habían los primeros avances
de consultoría y de comunicación de cómo podía evolucionar la economía y el COVID y cómo podían evolucionar las fintech. Creo que hemos oído todos hablar de si esto va a tener un efecto de V, una recuperación temprana, de U o de L. Y la verdad es que en el mundo del emprendimiento, en el mundo de fintech, yo creo que lo que queda claro es que lo importante es gestionar la incertidumbre y saber ejecutar y desplegar. No somos adivinos, no sabemos cómo se va a comportar, pero sí que está claro que tenemos que tener una reflexión estratégica de qué ambición es la que quiero tener y qué aspiración, una vez que ahora estamos en un entorno totalmente distinto, es un entorno no conocido, donde quiero, con mi fintech, con mi empresa, donde quiero jugar, cómo voy a ganar y cómo voy a ejecutar y materializar. Lo que está claro es que tanto en el mundo de los seguros, Insurtech, con la caída de ventas de vehículos y de inmuebles, el mundo ha cambiado, también el mundo PropTech, en el mundo LegalTech y, como no, en el mundo de crowdfunding o todo lo que gira alrededor de la financiación. El comportamiento del usuario de febrero no es el mismo, el usuario de febrero no es el mismo que el actual y, por tanto, no es ni el usuario ni su viaje, ¿no? Ni su customer journey, no es el mismo y, por ejemplo, pues cualquier usuario que se acerque a una gran plataforma como Booking o Airbnb, a partir de ahora posiblemente a lo mejor ya no valorará la relación calidad-precio, sino la limpieza, por poner un ejemplo muy mundano. Ya ha habido, tras el efecto de COVID, ya ha habido algunas entidades que han movido ficha, son grandes actores del mercado y con esta última reflexión y una pregunta daré paso a cada uno de los colaboradores para que presenten brevemente su propuesta, su proyecto actual y contesten a mi primera pregunta. Comentaba que ya ha habido algunos movimientos, fintech muy grandes como Stripe ha levantado rondas de financiación estas semanas de 600 millones, Robinhood, la propia Revolut, que tiene el brazo financiero de Ant Financial, pero aquí nos gustaría hablar de un escalón mucho más inferior, de fintech, de startups y de empresas más de carne y hueso que se van a presentar a unas rondas de financiación que, ahora hago la pregunta, las harán a través de Zoom, en remoto, cómo van a presentar su propuesta y entonces la pregunta es, a día de hoy, el efectivo es el rey en una crisis como esta. En el mundo fintech, esto va a ser un tema relevante. Si os parece, me gustaría empezar con Eduardo, que a través de Go Madrid y sus iniciativas ya comentó por encima la separación entre las fintech que él llamaba en su día zombies o digamos, propuestas que estaban encima de la mesa sin un modelo de negocio claro y cómo estas pequeñitas empresas ahora se plantean acudir a la financiación. ¿Te parece, Eduardo, si empezamos por ti y vamos continuando con el resto de ponentes? Perfecto. Muchísimas gracias, Luz, y muchísimas gracias, Carmelo, por la oportunidad y por la presentación. Nosotros al final tenemos una plataforma digital, que es una plataforma financiera con especial foco en banca y automatización de procesos de negocio complejos, con todo lo que es la operativa bancaria por debajo, ¿no? Desde financiación, créditos, movimientos de cuentas, etcétera. Nuestros servicios se dan en marca blanca, por lo cual nunca vais a ver a Tokio como un competidor en el mercado, sino que hay otros clientes que nos utilizan nuestra tecnología para dar esos servicios a sus clientes. En ese sentido, ¿qué ha pasado con el COVID? Yo creo que cabe analizar varias cosas y luego cómo va la financiación. Nosotros estamos en ronda de financiación. No tenemos una ronda inminente, sí que estamos buscando una ronda a final de año, principios del año que viene, para crecimiento internacional. Nuestro foco en estos momentos es Reino Unido y España, aunque ya tenemos proyectos en Alemania, Francia. Hemos conseguido hoy nuestro primer proyecto en España. Pues suena curioso, ¿no? Porque somos una empresa española. Estamos en los 10 proyectos que tenemos en el mercado ahora mismo, son todos en Reino Unido, y ahora el primero en España, y estamos sacando 3 en Alemania, Italia, etcétera. Y has mezclado ahí dos temas que son muy importantes, es cómo afecta el COVID y lo que son las rondas de financiación y si lo que es tener efectivo en caja es el rey o no, y los proyectos zombies. Aquí hay varias cosas. Cuando yo mencioné los proyectos zombies en su momento me refería a aquellos proyectos que iban de aceleradora en aceleradora,
de ronda pequeñita de inversión en ronda pequeñita de inversión, pero no tenían tracción en el mercado. Lógicamente, esos proyectos yo no sé cómo estarán en estos momentos, pero tampoco debería variar mucho. Si no tenían tracción en el mercado en el pasado, no lo tienen ahora, por lo cual siguen siendo zombies. Deben de tener unos gastos muy pequeños y si tienen ICOs o tienen acceso a otras cosas, pues bueno, puede que sigan sobreviviendo, pero no dejarán de ser un proyecto zombie. ¿Qué nos pasa a los proyectos, por ejemplo, como el mío en Tokio, que sí que no es zombie, sino que estamos teniendo una atracción de mercado muy, muy fuerte? Por un lado, cuando salió el COVID se nos paró un poquito la atracción, la gente empezó a tener miedo, entonces aquellos proyectos que teníamos en el pipeline para ser firmados se han parado, todo lo que ha sido proyecto corporativo grande se ha parado. O sea, se han centrado en las corporaciones en, oye, tenemos un problema muy gordo, tenemos que solucionar este problema. Normalmente nuestro proyecto era tangencial, que era un crecimiento tangencial, por lo cual no es el momento. Eso se ha parado. En empresas de medio tamaño han parado, pero lo retomaron 4 o 5 semanas después con muchísima más fuerza. De hecho, estamos creciendo ahora mismo al doble de lo que éramos antes del COVID. A una velocidad de vértigo, o sea que incluso no podemos aceptar, por lo cual estoy contratando gente en mitad del COVID, lo cual es dificilísimo, hacer entrevistas en mitad del COVID, intentar contratar gente, y aquí sí que el cash, como decías tú, ¿no? El efectivo es el rey. ¿Cuál es nuestro problema? Es que algunos clientes que sí que teníamos, que ya estaban en el mercado, que tenían que salir y crecer, han puesto un poco el freno y han dicho, bueno, vamos a parar 3 o 4 meses y luego seguimos. Oye, ¿me bajas los fees de licencia? Claro, no les puedes decir que no. O sea, aquí esto es un drama que nos afecta a todos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Entonces, nos ha afectado un poquito lo que es el flujo de caja. Un flujo de caja que teníamos previsto, por una parte, estamos creciendo muchísimo, pero tenemos que meter más recursos y por otra parte, lo que ya teníamos, no tenemos. Entonces, bueno, tenemos que ir a financiación si queremos crecer ese volumen. No es el caso en el que va a estar todo el mundo, esto es un caso específicamente nuestro, pero sí que se está dando, ¿no? Entonces, tener cash en el bolsillo es importante. Mencionabas, hay líneas, ¿no? Hay líneas de ICO y sabéis vosotros bien, nosotros estamos trabajando con Ibercaja para conseguir algunas aquí dentro de España y otra serie de cosas, o sea, y eso es un hecho, y financiación de otro tipo. Pero has hablado de otro tema, ¿no? Que son los inversores. ¿Qué pasa? ¿Vas con Zoom? Sí, vas con Zoom, o con Hangouts, o con Microsoft Teams, y no pasa absolutamente nada. Si quieres levantar inversión ahora y te vas a poner a buscar ahora inversión, es un mal momento. Es un mal momento porque es un momento de muchísima incertidumbre, no sé que tengas un modelo de negocio sólido. Si ya venías hablando con ellos, ellos siguen trabajando. Ellos siguen teniendo, los venture capital siguen teniendo dinero en sus bolsillos y tienen que invertirlo antes o después. Lo que pasa es que ahora van a tener más cuidado y hay más incertidumbre. Pero negocios que siguen generando caja y siguen creciendo van a estar ahí. O sea, la incertidumbre siempre es parte de los negocios. Entonces, como decían, si sales más o menos bien de una crisis, vas a ser el rey después de la crisis. Entonces, ahora están buscando esas perlas que no se comportan mal en el momento de la crisis. Y el tener una conference call como estamos teniendo ahora mismo, pues podrá ser más incómodo, menos incómodo, más que para otra cosa, para las cervezas del final, pero lo que es para hacer negocios, todo el mundo se está dando cuenta que se puede hacer negocios de manera virtual. Será un poquito más incómodo, un poquito más tarde, pero se puede hacer. Entonces, yo no veo que la financiación en ese sentido se haya parado. Ahora, como el dinero es cauto, lo que sí que estará ocurriendo y lo que sí que vamos a ver ocurrir son 2 temas. Uno, muchos de nuestros flujos de caja en muchas empresas pues se van a resentir y vamos a necesitar ayuda en ese sentido. Y por otra parte, el dinero va a ser más cauto a la hora de creerse esos crecimientos exponenciales. Aunque lo que sí que estamos viendo es que están apostando muy fuertemente por un futuro digital. No sé si esto genera otra burbuja o no, porque hay burbujas para todo, pero sí que en estos momentos nosotros estamos viendo que lo que son las apuestas digitales y las apuestas automatizadas y las apuestas de que ya no tienen que ser tanto notarios y tanto papeleo y tal, sino mucho más ágiles, están cobrando una relevancia muy, muy importante en Europa. Nosotros que tenemos un poco más de presencia más allá de España, pero incluso en España se está viendo un verdadero empuje para ello. Muy bien. Rubén, yo creo que por tu parte, que además estás en el vertical de financiación, ¿cómo ves creo que también puedes aportar un punto de vista interesante, incorporación de nuevas fintech que esté en ese vertical ahora que está en el punto de mira que es financiación? ¿Qué nos comentas respecto a nuevas entradas de nuevas startups en ese vertical? Sí. Como decía Luz, yo represento a Capital on Tap, un pequeño matiz en relación a la introducción. Mi puesto en realidad es consejero delegado en España. Es verdad que tengo un puesto también temporalmente como director de riesgos en el grupo, pero como digo, es una cuestión de una serie de meses.
Capital on Tap, como decía Luz, es una empresa que se dedica a dar financiación de circulante a micropymes y autónomos. Llevamos trabajando en Reino Unido desde el año 2012 más o menos y, como bien decía Luz, ya hemos financiado más de 1.500 millones de libras. De hecho, ya estamos por encima de los 1.600 millones de libras. Hemos ayudado a más de 70.000 empresas. A día de hoy tenemos unas 40.000 en Reino Unido. Y en España hemos empezado a operar en junio del año pasado, ¿no? Como sabéis, las primeras fases de una nueva empresa pues consisten en establecer cimientos, y lo cual es poco sexy, poco atractivo, ¿no? Pues establecer una empresa, buscar una oficina, contratar. Desde entonces, no obstante, hemos sido capaces de captar ya 350 clientes en España y yo creo que tiene muy buena pinta porque los clientes están valorando bastante la flexibilidad que les proporciona nuestro servicio, porque además de dar financiación, emitimos tarjetas, de forma que el cliente puede acceder a sus líneas de crédito bien a través de la tarjeta, bien a través de nuestro portal web, solicitando los fondos de su cuenta. Así que, bueno, hasta antes del COVID tenía todo muy buena pinta, ¿no? Y en relación a vuestra pregunta, ¿no?, de cómo ha afectado el COVID, por dividirlo en dos ámbitos, ¿no? El primero, hablabas de rondas de financiación y de cómo van a afectar pues las nuevas circunstancias del mercado a esas rondas. Para mí, el impacto más claro es que, como decía Eduardo, es muy complicado predecir el futuro y, por tanto, es muy complicado para quienes quieren comprar o quieren invertir poner un precio. Porque, evidentemente, los escenarios a los que se enfrentan las compañías son enormemente inciertos. Entonces, para mí no es una cuestión solo de prudencia o de falta de apetito, es una cuestión de que compradores y vendedores van a encontrar muy complicado llegar a un punto de encuentro razonable en relación al precio de la compañía. Dicho esto, por responder más directamente a tu pregunta, si cash is king, para mí claramente cash is king y todos los proyectos, pues hablabas de Revolut, ¿no?, antes. Yo creo que Revolut consiguió cerrar su ronda a una valoración muy buena en el minuto 89 de partido. Revolut sigue perdiendo pasta y yo creo que es una empresón y es maravillosa, pero empresas como Revolut que queman caja recurrentemente, en este contexto lo tienen, en mi modesta opinión, un poco más complicado para levantar dinero. Otras empresas como Stripe, que también habéis mencionado, creo que lo tienen mucho mejor. ¿Por qué? Primero, porque generan cash y segundo, porque además la forma de proyectar el cash que ellos generan se basa en una serie de KPIs que más o menos se pueden estimar. O sea, el volumen de transacciones con tarjeta por e-commerce o en comercios físicos que van a tener lugar, pues tienes una horquilla, pero no va a ser un cero absoluto nunca, ¿no? Entonces, digamos que el rango de variabilidad es un poquito más acotado, ¿no?, en mi modesta opinión. Por tanto, yo, en respuesta, casi es que claramente, y yo creo, como Eduardo, que a la vuelta de esta crisis, de la parte más aguda de la crisis, cuando se empiece un poco a vislumbrar qué pinta tiene la economía, aunque sea muy negativo, como parece que será hasta final de año, sí creo que se empezarán a ver más transacciones orientadas a empresas que sí que pueden generar de forma sostenible caja. Desde el punto de vista de financiación, nosotros, la verdad, lo que estamos observando indudablemente es un cierto incremento de los impagos, pero tengo que decir que las empresas españolas están mostrando una responsabilidad tremenda. Nosotros, cuando hablamos con compañías que no nos pueden pagar, lo que nos encontramos no es gente que se oculta o que trata de simplemente evitar hablar contigo y buscar subterfugios para no pagar, ¿no? Lo que hacen es hablar contigo y buscar formas para reconducir su situación. Y también, como decía Eduardo, nosotros entendemos que nuestra aportación en todo esto es facilitarles esas soluciones y por eso, por ejemplo, hemos lanzado un servicio de autoservicio, o a la redundancia, en nuestro portal, mediante el cual los clientes pueden elegir con un clic reducir sus pagos mes a mes, ¿no?, de forma temporal, mientras se resuelve la situación, pero en todo caso para no estrangular su situación de caja. Pues, como decía, al final, neto, los impagos han subido, pero yo creo que de una forma bastante limitada, ¿no? Así que nosotros pues, hemos intentado apoyar al tejido empresarial. ¿Crees, Rubén, en ese sentido que posiblemente vosotros que estéis establecidos en Reino Unido desde el año 2012 y que tenéis prácticamente el tamaño de un banco mediano, ya es una envergadura importante, ¿existirían entonces barreras de entrada para nuevas llegadas de nuevas sociedades? Es decir, ¿tenéis una ventaja competitiva en la parte de financiación al tener ese recorrido? ¿En Reino Unido o en España? Bueno, hablaría más del Reino Unido y, por ende, la propuesta que desplegáis aquí también entiendo que bebe del expertise de Reino Unido, que tenéis todo ese bagaje y quizás tenéis una ventaja competitiva respecto a nuevos entrantes
Sí, yo creo que sí, modestamente. Hoy en día, evidentemente, con plataformas como Tokio hay formas muy rápidas de acceder a los mercados, por fortuna. Yo creo que la competición es buena. Pero sí, nosotros desde 2012 hemos desarrollado una plataforma tecnológica específicamente diseñada para dar servicios a empresas. O sea, no es una plataforma adaptada del mundo de personas físicas para el mundo de personas jurídicas. Además, desde el principio, nuestro ADN está orientado al mundo completamente online y creo que esa es una ventaja muy significativa. Nuestros clientes valoran mucho el poder hacer una solicitud en 2 minutos sin hablar con nadie si no quieren y tener una respuesta firme en típicamente 24 o 48 horas y fondos en su cuenta en otras 24 horas, ¿no? Y eso sí que lo valoran y es una ventaja importante. Y junto con los modelos de riesgos, lógicamente, que también beben de todo el histórico que tenemos. Javier, creo que tú nos puedes dar ese perfil, ese barniz, toda la parte de inversión que viene de asiática, ese mundo en principio que desplegáis con lo que son las herramientas de WeChat Pay. ¿Qué opinión tienes sobre cómo sobrevivir con una nueva empresa, con una nueva fintech, cuando, por ejemplo, en vuestro caso, la operatoria, los pagos a corto plazo se han reducido, esa transaccionalidad que luego va a explotar porque el comercio online está incrementándose a niveles importantes? ¿Cómo verías tú esta primera pregunta de sacar adelante una fintech especializada en pagos? Sí, pues primero me presento. Muchas gracias, Luz y Carmelo, por esta oportunidad y por este ciclo que habéis montado. Yo soy Javier Castrillo, que soy vicepresidente de desarrollo de StartPay. StartPay es la pata de Tantum que se encarga de los pagos con Asia a través de métodos habituales allí, como puede ser Alipay, WeChat Pay en China, Kakao Pay en Corea, Line Pay en Japón, cosas que nos suenan un poco ahora mismo a chino, nunca mejor dicho, y que van también ligadas a otros mundos que no son el peer-to-peer, sino también B2B, entre Occidente y esos países. Lo que pasa ahí en China, y es lo que hacemos desde Tantum, que lo que hacemos es un puente entre las empresas occidentales y las empresas asiáticas, es que allí se entiende todo el mundo de fintech con unos límites bastante desdibujados. Es decir, allí no se entiende el fintech únicamente como la parte financiera, sino que se une con el e-commerce, con las redes sociales. Cuando hablamos de Alipay, Alipay al final es una parte de Alibaba, que es una plataforma de e-commerce gigantesca. WeChat Pay es un WhatsApp que se ha convertido en un Facebook, con un Twitter, con sistemas financieros, y al final yo creo que eso lleva a que todas estas empresas en Asia en general tienen una serie de ecosistemas que funcionan como navajas suizas, como decimos nosotros, y que al final se hace algo más que simplemente pagar con un e-wallet. Ha sido muy curioso toda la evolución que ha habido desde el principio del COVID hasta ahora en todo esto que hablabas, que las dos preguntas que haces de si el efectivo es el rey en una crisis como esta y de cómo está afectando esto a las rondas de financiación. De hecho, nosotros estábamos metidos justo en una ronda de financiación. Claro, veníamos de un momento en el que había inversiones con muy poca rentabilidad a final del año pasado, y todo el mundo estaba buscando invertir en startups que tuviesen algo totalmente novedoso, que tuviesen cierta solidez y que pudiesen de alguna manera demostrar que iban a tener un flujo de caja rápido. De repente nos encontramos en que baja toda la bolsa y de repente vuelve a ser atractivo volver a meterse en este tipo de inversiones, y notamos durante los primeros tiempos del COVID que era muy difícil. Es decir, ir a las rondas de financiación y hablar con la gente era muy difícil, primero porque nadie estaba preocupado por eso, sus preocupaciones eran absolutamente otras, y cómo salir de algo que no se había previsto que podía pasar. Pero ahora justamente lo que nos está pasando es lo contrario, es que nos permite decir, en cierta manera, por un lado, en Asia se está intentando invertir en todo lo que tenga que ver con Occidente,
Pero por otro lado, todo lo que estamos haciendo nosotros tira mucho hacia el mundo asiático, que es en este momento, lleva ya unas semanas funcionando y está tirando ahora mismo de la economía mundial mucho más rápido de lo que está pasando en Occidente, porque todavía estamos empezando a salir de ello. A nosotros lo que nos ha pasado es que nosotros dependíamos del turista asiático en general, porque nuestro negocio al principio era en comercios permitir el uso de estos monederos de Alipay, WeChat Pay y demás, y lo que nos ha hecho es adelantar parte de lo que teníamos preparado para más adelante, todo lo que tiene que ver con B2B directo, con e-commerce, con venta en Asia, con marketing en Asia, adelantarlo, y eso nos ha obligado a quemar casa a una velocidad que no teníamos esperado, pero bueno, es lo que hemos tenido que hacer para adecuarnos a esta nueva realidad que viene. Al final allí en Asia es el e-commerce, todo lo que tenga que ver con la parte online está mucho más desarrollado, ahí es mucho más habitual, entonces es algo en lo que estamos más cómodos. Pero bueno, hará falta que eso se mueva aquí, en Europa. Muy bien. La segunda de las cuestiones que os quería plantear, fundamentalmente a ti, Eduardo, y también a ti, Rubén, que titulaba Grandes players contra startups, vendría a indicar que tenemos por un lado, las mal llamadas gafas, porque creo que el mundo es algo más que occidental. Ahora además que tenemos aquí a Javier, tenemos a Tencent, Baidu, Alibaba, y por tanto tenemos también a Google, Amazon, Facebook y Apple. Esos grandes salen fortalecidos respecto a las empresas pequeñas. Eso sería una primera pregunta. O sea, ellos en principio sí que tienen una musculatura como para seguir aprovechando la situación que viene. Y por otro lado, y algo que nos afecta más a las entidades medianas, y esto sí que en concreto me gustaría también, Eduardo, que interviniera en la respuesta, los grandes bancos, se dice que fallan bastante en los bancos digitales. De hecho, Royal Bank of Scotland acaba de discontinuar la solución que tenía, que compró hace 7 meses con Bu. Realmente los bancos medianos estamos llamados a la colaboración. Se ha hablado mucho de la colaboración, pero ahora habría que aprovecharla. Esas son 2 cuestiones, son las que me gustaría que me comentarais. Eduardo, si quieres empezar tú. Perfecto. Por una parte, la primera de las 2 preguntas, está claro que los grandes tienen músculo o colchón para que esto les afecte menos que a los pequeños. Eso va a ser siempre un hecho, independientemente de su estrategia de negocio y su estrategia que se pueda ver afectada o penalizada en estos momentos, pues el gran Google Pay y Apple Pay, que son sus grandes apuestas, aunque ya Apple ha sacado su propia tarjeta y Google va a sacar la suya y sus medios de pago es pagar con el móvil, etcétera, ahora mismo se está viendo completamente afectado porque la gente está pagando online y no lo está pagando con el móvil, y eso tiene sentido, ¿no? Entonces está claro que les va a afectar el modelo de negocio, como nos ha afectado a muchos de nosotros en algunos de esos desarrollos que hemos hecho un poco más innovadores, que se ven afectados por las circunstancias en las que estamos, porque hemos apostado más por comercio físico o por una serie de cosas que, lógicamente, los grandes, pues bueno, lo único que tienen que hacer es posponer durante un tiempo, pero no van a cerrar ni lo van a cambiar, porque el músculo financiero en ese sentido lo tienen. Luego, por otra parte, hablabas de cómo afecta esta crisis a la gente mediana, bancos medianos, etc. Y más que nada porque cogería un poco la frase de que es preferible darle a una fintech o una startup 1 millón de euros con 100 empleados que darle 100 millones de euros a un banco tradicional incumbente. Posiblemente la solución que encontrarás en el pequeño sea competitivamente mucho mejor que en el banco tradicional. Esto ya les he hablado muchas veces, o sea, la banca tradicional, y si nos vamos a la banca tradicional, al final lo que se ha dedicado es a la gestión de riesgos. Entonces, tienen unas estructuras que lo que están es totalmente organizadas a la gestión de riesgos, a no cometer errores. También tienen una crisis reputacional muy grande, entonces hay una responsabilidad reputacional muy grande. Entonces, una crisis reputacional es un factor que ellos tienen que tener siempre muy presente. Por lo cual, dentro del ADN, arriesgar e innovar, pues va a costar muchísimo más que en una organización pequeñita, muchísimo más flexible, sin un riesgo reputacional tan grande y con una cultura que ya ha nacido y ha crecido para innovar.
Pero eso yo creo que es el concepto de gran corporación versus startup, ¿no? Que eso va a estar ahí, siempre va a ser así, y según las startups vayan creciendo, van teniendo cada vez una estructura mucho más complicada, más compleja, y el riesgo reputacional es muchísimo mayor. Y bueno, pues hombre, ya las cosas van cambiando, las metodologías van cambiando y no tenemos todos los sistemas legacy, tanto humanos como tecnológicos. Pues bueno, serán más flexibles en un futuro, pero es lógico que ahí van a ser más flexibles y tiene sentido, y eso, claro, y también lo digo yo, que vengo del mundo de las startups, aunque he estado antes en las corporaciones, yo creo que tiene más sentido innovar ahí. Ahora, lo que sí que estoy viendo, y Rubén lo ha mencionado muy bien antes, y también estuve hablando con Javier para otra serie de cosas, es la innovación que estamos viendo en players, y estamos hablando de un players como Rubén, que es, y le pido disculpas porque acaba de entrar alguno de mis hijos aquí. Estoy viendo a mi hija, a ver si me... No sé, perdón. Venga, ahí. Nada, tengo mellizos de 3 años, pido disculpas. Se habrá escapado uno en algún momento determinado y ha entrado. Bueno, no pasa nada. Es como lo de la BBC, aquella persona. Así queda todo, no pasa absolutamente nada, pobre niño. Estaba diciendo, lo que sí que estoy viendo es unos players que yo no llamaría startups ni medianos, como por ejemplo, puedes ver Capital on Tap, que son 1.500 millones que ya han dado, pero como eso nosotros tenemos clientes que son private equities de miles de millones también, que están empezando a crear productos increíblemente competitivos en el mercado, increíblemente más ágiles. Y no son pequeños, o sea, son grandes y tienen vocación de ser grandes. A lo mejor no son un gran banco. Y ahí es donde también hay que poner muchísimo el foco. O sea, nosotros ahora mismo pasamos de diciembre que teníamos 6 clientes, enero, febrero teníamos 9 clientes que son private equities, empresas que van a dar crédito a pymes y empresas y donde les estamos montando bancos con nuestra tecnología. Y si todo va bien este mes vamos a terminar con más de 17. Pero es que de los que estamos hablando, algunos son startups, pero hasta a lo mejor un 5%. El resto son empresas increíblemente serias que llevan haciendo un trabajo serio durante muchísimo tiempo, que ahora mismo tienen una vocación más online y, como ha dicho muy bien Rubén, cada vez hay más servicios as a service, o sea, productos as a service. Entonces puedes montar un banco como servicio, no tienes que montarlo entero tú. Puedes montar muchísimas cosas que les está permitiendo llevar ofertas al mercado de una manera muchísimo más competitiva. Y eso, ¿el COVID lo va a acelerar o no? El COVID, bueno, va a tener sus pequeños problemas, como hubiera mencionado Rubén, va a haber incertidumbre, sobre todo a la hora de dar créditos, va a haber incertidumbre en el mercado, el COVID pasará. O sea, no va a quedarse aquí de por vida, entonces pasará. Y sí, pero son ofertas digitales que están ahí para quedarse y que son increíblemente competitivas. Y aquellos que resistan a toda esta gran crisis que viene ahora, que no terminará tampoco, sino que llegará a final de año y un poco más, pero aquellos van a salir muy, muy reforzados desde su punto de vista digital. Pero porque había muchos competidores que ya venían compitiendo desde hace mucho tiempo. O sea, no es algo nuevo. Y eso sí que se va reforzado. Y ahí sí que los tier 2 tienen 2 opciones. O invertir una cantidad ingente de dinero en intentar reestructurarse o intentar buscar nuevos canales de venta y partnerships. Y yo siempre he apostado por los partnerships. O sea, no intentes hacerlo todo tú, pero de la misma manera que yo creo un marketplace, de la misma manera que Rubén y yo hemos estado hablando de un montón de cosas para ver cómo podemos hacer cosas juntos, y con Javier también, con centros comerciales aquí, o sea, que se puede hacer un montón de cosas. Entonces, al final hay que darse cuenta de que el mundo ha cambiado un poco de marcas mercado a marketplace. Y los marketplace, pero en todos los modelos, o sea, en los modelos de Apple, en los modelos de Google, los modelos en digitales, son marketplace. Y esos marketplace se llevan con una política de win-win-win. O sea, es win para el consumidor final, win para que pone el producto y win para que controle un poco el marketplace. Y eso ya funciona en cada vez más cosas. Intentar aislarte y competir por ti solo, yo creo que al final te va a debilitar. Pero ya no sea solamente con startups, incluso con competidores medios, con productos medios y con muchísimas cosas que yo creo que es muchísimo más interesante generar más marketplace digital. Javier, ¿qué nos puedes comentar tu visión sobre grandes players contra startups y el hecho de la colaboración? Estás muteado, Javier, estás en silencio. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, allí te puedo contar lo que estamos viendo que está pasando en Asia. Al final, lo que está sucediendo allí es que muchas de estas pequeñas fintech que no estaban acabando de despegar allí porque precisamente las grandes se lo estaban impidiendo, pues porque allí, claro, las grandes tienen un tamaño que son bastantes veces más lo que estamos acostumbrados en Europa.
lo que ha pasado con el COVID es que estas grandes, estoy hablando de Tencent, estoy hablando de Alibaba, lo que han hecho es tirar de estas pequeñas y meterlas como servicios dentro de sus propios sistemas, el que les puedan alimentar y que esas pequeñas puedan también alimentar a los bancos. Los bancos han parado básicamente durante los 2 primeros meses del año. No ha existido prácticamente banca en China. Ha sido el momento de la historia donde menos tarjetas de crédito se han emitido desde que empezaron a emitirse tarjetas de crédito allí. Y lo que pasa ha sido precisamente eso, pues han empezado a hacer uso la propia banca de estos servicios, por lo que contaba Rubén, de servicios que les han ido dando estas pequeñas startups y que no tenían un acceso simplificado a todos los estudios de crédito, a distintas aplicaciones a las que la banca no estaba tan acostumbrada allí, y que estas startups muy ligadas también al blockchain, muy ligadas a la inteligencia artificial, les han podido ofrecer de una manera mucho más ágil. Y sobre todo yo creo que va por eso, por la agilidad que tienen las startups para en un mes poder girar el barco rápidamente. Muy bien. Rubén, cambiamos un poco de tercio y nos vamos directamente al núcleo duro de préstamos y del vertical que trabajáis vosotros. Capital on Tap tiene muy claro cuál es su nicho de mercado, que en el caso español, además, micropymes, estamos hablando del 90% del tejido industrial. ¿Cómo vais a girar? ¿Qué estáis pensando? ¿Cómo puede girar una estrategia post-COVID cuando uno se dedica a dar financiación a un sector estratégico como es el tema de las micropymes, que por otro lado está sometido también a un estrés financiero importante? Eso por un lado, y también me gustaría que nos comentaras cómo vuestra funcionalidad de utilizar la agregación financiera que nos permite PSD2 os facilita el ser más rápidos en el mercado en la toma de las soluciones a estas micropymes. Si me permites, empezaría haciendo una pequeña alusión a la anterior pregunta que me parece particularmente esencial en el mundo en el que vivimos. Mi visión en relación a la relación entre bancos y fintechs creo que también está fuertemente afectada, como decía también Eduardo, por los legacies que tienen, ¿no? Pero también por la regulación. O sea, los bancos, por ser justos con ellos, están sometidos a una serie de regulaciones que restringen de forma muy, muy importante el tipo de actividades que pueden hacer y, sobre todo, la rentabilidad que pueden obtener de esas actividades, ¿no? Que afectan a liquidez que tienen que tener en el balance, afectan al capital que consumen determinadas actividades, los procedimientos que los bancos siguen también están fuertemente limitados, ¿no? Entonces, bueno, por romper una lanza también en favor de las entidades llamadas tradicionales, ¿no? En este sentido, yo creo que mi modesta opinión es que a medio plazo los bancos se convertirán en proveedores mayoristas, por un lado, y harán alianzas con determinadas fintechs como Capital on Tap para llegar al cliente final, es decir, Ibercaja o Santander tendrán 25 Capital on Taps que harán diferentes negocios, por un lado. Y por otro lado, bueno, en ese sentido, perdón, lo que harán es financiar a los Capital on Taps para que Capital on Tap financie al cliente final, ¿no? Otra vía de colaboración que yo veo es determinados bloques o determinados productos que los bancos ofrecen, creo que los ofrecerán cada vez más a través de terceros. Y ahí el ejemplo más claro que se me ocurre son los robo-advisors. Me parecería ridículo que un banco desarrolle ex novo un robo-advisor habiendo empresas pues, como Finicel, por ejemplo, que lo hacen fenomenal, ¿no? En este sentido, y respondiendo a tu pregunta de forma más directa, nosotros vamos a perseverar en la estrategia que ya estábamos llevando a cabo antes del COVID, ¿no? Nosotros creo que está claro que no podemos descansar en los estados financieros para analizar el perfil crediticio de las empresas, está claro, porque en el caso de los autónomos ni siquiera los tienen que presentar en muchas ocasiones, y en el caso de las empresas pequeñas, bueno, hay ciertas imprecisiones inherentes al tamaño de su negocio en los estados financieros. Entonces nosotros, desde el principio, desde que lanzamos Capital on Tap en España, hemos estado desarrollando algoritmos pues, cada vez más sofisticados para poder procesar la información de la transaccionalidad bancaria que nos proporciona PSD2. Hablabas tú de sectores, ¿no? y del impacto que el COVID está teniendo en las pymes. Yo creo que durante el COVID y post-COVID hay implicaciones completamente diferentes. Durante el COVID lo que estamos haciendo es asumir que la probabilidad de que nuestros clientes impaguen está, lógicamente, se ha incrementado en todos los sectores,
y además hay ciertos sectores que están particularmente impactados, de tal forma que la capacidad, digamos, de ordenación, de mejora por cliente de nuestras herramientas, pensamos que se mantiene todavía sólida y de hecho así nos lo demuestran los números. Lo que pasa es que todo el mundo tiene un poquito más probabilidad de pagar y algunos sectores todavía más, ¿no? Pues, por ejemplo, el sector restauración, ¿no? Por tanto, bueno, aplicamos las mismas políticas considerando ese incremento de la probabilidad de pago. Post-COVID, yo creo que, lo se ha mencionado antes, en mi opinión, habrá un fuerte sesgo del superviviente. Las empresas, y lo decía Eduardo al principio, las empresas que estén vivas y con una situación razonablemente sostenible o aseada dentro de 3 meses, pues probablemente tengan muchas papeletas para tener éxito en el futuro, ¿no? Entonces, volveremos con la misma política, o sea, con las mismas herramientas y las mismas bases analíticas, aplicando una vez más ese cambio en las probabilidades de impago, perseveraremos en lo mismo. Yo, como bien decías, yo creo que el mundo de PSD2 y el Open Banking es esencial para la toma de decisiones crediticias en el segmento en el que nosotros entramos. Perfecto. Me gustaría también poner en este panel un tema, incorporar un tema relevante que era totalmente actual antes del COVID, que era el sandbox regulatorio que se ha intentado impulsar durante tanto tiempo y que ha venido a ver la luz casi 4 o 5 años más tarde aquí en España que en Reino Unido. Y en esa línea, acallado un poco el ruido por todo el efecto de COVID, ¿cómo veis vosotros ese entorno en el que se puede mantener un diálogo con el CNMV o Banco de España, con un regulador, perdiendo un poco el miedo reverencial, ver si en un momento dado tenéis preparados algún proyecto para llevar al sandbox o realmente seguíais vuestro roadmap con el proyecto en el que os encontrabais y el sandbox regulatorio no estaba en el punto de mira? Eduardo, si te parece, si quieres incorporarnos tu reflexión sobre el sandbox regulatorio. Del sandbox regulatorio todavía se conoce poco. Sabemos que están trabajando mucho con la parte de cripto y yo no sé si lo están viendo más como una caja de pruebas que realmente como el espíritu del sandbox que hemos visto en Reino Unido. O sea, el espíritu del sandbox en Reino Unido es, eres una empresa seria, aunque no estés innovando radicalmente y lo que quieres hacer es lanzar al mercado y no pasar meses y meses sacándote una licencia, sino empezar a operar y probar que eres capaz de escalar en el mercado y te doy la licencia, aunque estés haciendo algo tan tradicional que se lleva haciendo 200.000 millones de años. Y aquí yo creo que están viéndolo más como una caja de pruebas en el cual un montón de papeleos y tiene que tener innovación súper tal, y están intentando buscar algo que yo creo que va a un nivel tan sumamente superior que al final el resto de los meros humanos decimos, porque yo he estado en el proceso, estamos ahora en el proceso de sacarnos una pequeña licencia, iniciación de pagos y tal, simplemente para activar la plataforma y hacerla más flexible para algunos de nuestros clientes, y estamos con el Banco de España y básicamente al final seguimos con el método tradicional porque cualquier cosa que estamos viendo en el sandbox parece más complicada que el método tradicional. Y luego la versión, y esta ya después de 2 años y pico aquí peleándome en España con el regulador, es un poco, el regulador está haciendo una labor y la estamos viendo no solamente como regulador en sí, sino todas las instituciones que hay alrededor para conseguir IBANes funcionales con Iberpay, etcétera, etcétera. O sea, hay una labor de queremos cero riesgo y queremos cero riesgo reputacional, por lo cual si eres una entidad que vienes a pedirme a mí una licencia, lo voy a poner muy difícil. Si vienes con una licencia de fuera, como vas a tener que lidiar con un banco de fuera y yo te la tengo que dar por ser europeo, te lo voy a poner muchísimo más fácil. Lo cual me parece una auténtica aberración, porque lo que estamos haciendo es promocionar empresas extranjeras y no españolas. Y a las españolas se las estamos poniendo increíblemente difícil. Y yo ya he tenido gente oficial tanto del Banco de España como de la CNMV que me ha dicho, si lo vas a tener mucho más, si ya tienes parte de la sede en Reino Unido, te va a ser mucho más fácil, sácatelo en Lituania y vente. No te lo pidas aquí. Y dices, pero ¿cómo me puede decir esto un funcionario español? Porque al final tengo que pagar los impuestos allí. O sea, seamos realistas, ¿no? Entonces, yo pregunté por el sandbox y me dijeron, ¿qué tienes de cripto? ¿Qué tienes de tal? Y no sé qué. Dije, no, bueno, pues solamente para la parte más tradicional y es como, no encaja en el sandbox. Entonces, pues no tengo yo nada claro, pero personalmente lo del sandbox. Sé que aquí hay más gente que está pidiendo licencia, a lo mejor tiene una visión diferente a la mía y yo me he equivocado. Muy bien, Eduardo.
esta pregunta en principio se la quiero compartir con los tres. Creo que tenemos bastante claro que tras estas 2 semanas, estos 2 meses, pues bueno, han surgido cosas muy curiosas, como por ejemplo en grandes corporaciones que tenían 5 o 6 mil licencias para trabajar en remoto, nunca las habían utilizado, no habían conseguido que sus empleados las utilizaran, y a día de hoy lo que ha provocado COVID es que tenemos una adopción de trabajo en remoto, una aceleración de nuevas funcionalidades y tecnología. Esta aceleración en la parte de digitalización de cualquier usuario, en teletrabajo, en no teletrabajo, ¿creéis que puede poco dar lugar a que la curva de adopción de los servicios de fintech sea más pronunciada, que cualquier servicio que se vaya a ofrecer al mercado fintech tenga una mayor adopción de lo que era hasta hace solo 2 meses? Rubén, si quieres empezar tú. Sí, bueno, yo creo que en el sector, perdón, en el segmento en el que nosotros nos centramos, yo creo que esta era una necesidad pues desde hacía tiempo, ¿no? O sea, al final los procedimientos más convencionales para obtener financiación en micropymes y autónomos a veces no respondían a sus necesidades de agilidad, ¿no? Entonces, desde luego, ofrecer un proceso completamente online y sin demasiados procedimientos que impliquen enviar papeles, recibir papeles o firmar en sitios, pues yo creo que ya hacía falta. Ciertamente, la situación actual ha exacerbado esa necesidad y, bueno, de hecho, nosotros estamos viendo, durante la crisis del COVID hay muchas más solicitudes con menor inversión en marketing. Es decir, claramente eso se pone de manifiesto. A efectos de teletrabajo, a mí me parece fantástico que se pruebe que funcionan bien las herramientas de colaboración remota. Hablaba Eduardo incluso de poder hablar con inversores directamente en Zoom o cualquier otra herramienta semejante, y creo que eso debería ayudarnos a todos a conciliar más. Yo creo que una asignatura pendiente que tenemos en España es la conciliación de la vida laboral y la vida personal, y creo que esto es una oportunidad fantástica y yo creo que deberíamos aprovecharla. Javier, ¿nos puedes comentar respecto a esta digitalización estresada, como he comentado? No sé, al final lo que ha pasado es que se ha perdido el miedo al online de una manera muy rápida. Yo creo que eso nos ha ayudado a todos bastante. No hace ni siquiera 2 meses estamos explicando a mucha gente cómo utilizar Zoom por primera vez y ahora parece que todo eso ya pues se ha pasado. Y eso ha permitido romper esa barrera que había al tratamiento, sobre todo en las fintech. Había mucho miedo y en las encuestas que hicimos hace 2 años, cuando empezamos con la empresa en España, veíamos que había muchísimo rechazo por parte de un segmento de la sociedad mayor de 45 años al uso de pagos online y demás. Es algo que ha tenido que hacerse sí o sí en estos días y que yo creo que no ha afectado solo a la sociedad, sino también, o sea, a los usuarios, que es eso, nos hemos visto obligados a ellos, sino que también ha agilizado muchos procesos que estaban ya llevándose desde hace tiempo. En Estados Unidos el dólar digital, por ejemplo, que se intentó pagar con él estos cheques del gobierno americano. En China ha salido el renminbi, CPEP, la moneda digital china, GCEP, que al final es un cambio radical en la manera de pensar en el dinero y que se ha visto precisamente por todo este tema del COVID lanzado con muchísima más fuerza y intentando cumplir unos objetivos de tiempos mucho más rápidos. Eduardo, ¿tú crees también que cualquier onboarding digital, cualquier servicio con una digitalización incorporada va a tener una adopción totalmente distinta a la de hace 2 meses? O sea, aquí hay 2 temas. Por un lado, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que la gente se ha dado cuenta, ya no sea internamente, nosotros internamente trabajamos desde casa ya históricamente, aunque teníamos oficina, o sea, no se ha visto ahí, pero hay otras empresas que han visto que tampoco es el fin del mundo y que tienen que cambiar los modelos de gestión. Lo que desde el punto de vista de negocio, lo que sí que te estás dando cuenta es que al final ya no puede ser una sucursal o ya no vas tanto, sí que puedes ir a una sucursal, sino que tener servicios online es incluso mejor, más cómodo, más transparente, tienes otra serie de cosas y eso va a ayudar a la adopción. O
Soy menos optimista en la adopción que va a ocurrir en temas regulatorios. O sea, me explico. Aquí en España tenemos un KYC y un KYB, ¿no? Know Your Customer, el conocer a tu cliente, conocer a tu negocio, que todavía está intrínsecamente ligado a los registradores de la propiedad, al ir al registro mercantil, a conseguir un papel físico que te demuestre la propiedad y que tiene poco proceso digital. Y aunque hay procesos digitales, muchos tienen muchísimos riesgos y muchísimas entidades nos dicen que no, que todavía quieren bastantear los papeles. Y entonces, que el regulador por estos 4 meses de COVID vaya a cambiar, soy menos, y el modelo que hay aquí, soy menos optimista en ese punto, pero sería lo lógico, porque es lo que agilizaría que pudiésemos hacer muchas cosas. Nosotros estamos ahora lanzando proyectos en España y uno de los grandes retos que tenemos verdaderamente es el onboarding. Toda la parte de conocer a tu cliente y toda la parte de capitales todavía requiere una cantidad de servicios absolutamente de papel y manuales que es increíble. Y me di cuenta el otro día, porque la sociedad con la que tenemos aquí en España que operamos tiene 16 años y le hemos cambiado de nombre y de domiciliación y administradores unas cuantas veces, que intenté hacerlo en una plataforma digital y como tengo 42 megas de PDFs que tengo que subir, bloqueé la plataforma porque no daba para tanto. Entonces, cuando en Inglaterra directamente tira de una API que tira del registro mercantil británico, que es gratuito. Entonces, hay una parte que sí, y se va a acelerar, y supongo que se va a acelerar desde el punto de vista del consumidor final, que se va a dar cuenta, oye, que la parte tradicional está muy bien, somos seres sociales, pero que hay una parte digital que hay que perder el miedo. Yo creo que le estamos perdiendo el miedo tanto para trabajar como para consumir, y es maravilloso. Hay una parte más regulatoria que ojalá el gobierno, y en esto cualquier gobierno, se ponga las pilas y cambie, porque realmente está a años luz de estar digitalizada como en otros países. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Sí, yo creo recordar en algún panel en el que intervenimos con la gente de FinTonic, que también hablaba para pedir la licencia que han pedido, que habían firmado hasta 1.300 documentos en papel. Estoy hablando de hace 4 o 5 meses solo. Yo creo que y quizás, a lo mejor, en la medida en que el efectivo se estigmatiza y el papel se estigmatiza porque quiero decir, es un vehículo de transmisión de virus, a ver en qué medida eso puede llegar a un momento a que se acelere la digitalización. Me gustaría también a los tres que nos incorporarais algo que os ha gustado durante estos 2 meses, una iniciativa de aportación a la sociedad. Los grandes bancos han aportado cantidades importantes. También bancos medianos como Ibercaja han tenido unos retos. El reto Vamos, que ha sido como una mancha de aceite en toda España, en localidades, en grandes ciudades, vehiculada para donativos de crowdfunding. ¿Qué os ha gustado durante estos 2 meses? ¿Qué positivo sacáis de aportaciones de entidades, de fintech o incluso de vuestros proyectos que cuya finalidad ha sido colaborar con la sociedad? Si destacaríais alguno en concreto o... yo puedo hablar ahí tranquilamente. O sea, hay muchos y están en muchísimas, desde las grandes empresas que han hecho cosas maravillosas y es digno de agradecer, hasta las pequeñas. Y de hecho, yo ahí sé que la mayoría de los proveedores de crédito, ¿no?, de los lenders pequeños, o bueno, pequeños entre comillas, que están en el mercado, desde Capital on Tap, un poco más grande, a un montón de competidores, se han unido todos para dar ofertas y liquidez al mercado, y lo sé muy bien, y sé porque hablé con Rubén, y tienen proyectos maravillosos en los que están intentando cooperar con las administraciones públicas para hacer llegar ese capital de manera muchísimo más rápida a empresas que verdaderamente lo necesitan y que son parte del tejido. Empresas medianas, o sea, yo creo que todo el mundo estamos aportando, incluso aquellas empresas que directamente nosotros hemos montado una plataforma en Reino Unido para dar dinero a la gente en estado de pobreza y autónomos. No es para empresas, es más para gente individual, para quitar aquellos, porque allí está muy estigmatizado lo de dar ayudas sociales con cupones, porque venían de la Segunda Guerra Mundial, la pobreza. Entonces les damos una tarjeta de crédito con una cuenta bancaria inmediatamente y ya pueden operar y tenemos un montón de transparencia. Y ahí ha apoyado muchísimo Mastercard y también ha apoyado muchísimo un banco que se llama Railsbank. O sea, y estoy viendo actitudes increíblemente positivas de muchísima gente. Y aunque solo sea, como decía antes, muchas veces es aquel que dice, mira,
entiendo que ahora no me puedas pagar, no me pagues. Vamos a intentar apretarnos todos el cinturón para tirar para adelante. Porque el que yo te apriete a ti, aunque tú me tengas que pagar porque lo tengo por contrato, no me lleva a ninguna parte. Y me lleva a arruinarte a ti en una circunstancia que es injusta. Entonces, en mi situación personal, y yo puedo hablar de lo que yo he visto personalmente, he visto más positivo que negativo. Algún negativo he visto, pero he visto muchísimo más positivo que negativo a todos los niveles, pero a todos, desde el grande hasta el pequeño, cada uno a su nivel, y es digno de elogio en todos los sitios para mi gusto. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo que además, a mí lo que me ha gustado es que las aportaciones de las diferentes entidades se han basado en lo que saben hacer y en la relación que ya tenían con el cliente. O sea, las grandes donaciones están fenomenal, pero a mí me gusta pues, cosas como las de Inditex, ¿no? Yo tengo una plataforma logística excelente y la pongo a disposición de los ciudadanos pues, para traer material de protección individual, ¿no? En nuestro caso, lo mencionaba Eduardo, a mí yo no me atrevo a mencionarlo yo, pero, por ejemplo, dar facilidades de repago a los clientes a los que has financiado, creo que es evidentemente lo mínimo que puedes hacer. Y además, diría que también los clientes están utilizando este tipo de recursos de forma muy responsable y muy honesta. Nosotros no hemos tenido clientes que estén en una situación bollante y fenomenal y que digan, oye, a ver si cuela, déjame que reduzca mi pago mínimo. No, los clientes que lo han pedido son gente que lo necesita y me parece ejemplar. Desde un punto de vista de las ayudas públicas que mencionaba Eduardo, me gusta que por lo menos la vocación de los organismos públicos es un poquito más abierta de lo que habría esperado yo antes de esta crisis, ¿no? Nosotros estamos peleando para poder utilizar avales del Estado o avales de las SGRs para poder financiar a las micropymes ágilmente, porque los préstamos ICO, yo creo que lo sabe todo el mundo, están dirigidos o al final de facto llegan a un tramo un poquito mayor de empresas y con, por tanto, unos volúmenes de financiación algo mayores, y es un poco más difícil que lleguen a las microempresas, a la peluquería, por un ejemplo que está ahora bastante presente, o los restaurantes, complicado que les llegue por los mecanismos ya establecidos, ¿no? Estamos tratando de pelear para poder ayudar en eso. Y lo que me gusta es lo que oigo de las administraciones son palabras de, pues, eso, de apoyo y ganas de hacerlo, lo cual, bueno, todavía no lo hemos conseguido, pero por lo menos la voluntad está. A mí, más allá de las donaciones en sí, que creo que todo el mundo se ha volcado directamente en dar lo que lo ha podido dar, he visto dos puntos que me han interesado muchísimo. Uno es la parte de las personas en las empresas, el pro bono que existe en Estados Unidos y que aquí pues, siempre ha costado, de cierta manera, que las empresas dieran tiempo de sus trabajadores para poder hacer cierto tipo de actividades. Ha habido un momento en el que todo el mundo se ha volcado en ello, a mí me ha parecido impresionante. Y luego otra cosa es la colaboración entre empresas, no ya solo un Inditex, como acabas de comentar, que me parece maravilloso lo que ha hecho, pero cómo distintas empresas han empezado a colaborar entre sí, aportando lo poquito de tecnología que tenían para poder hacer algo mucho más grande entre ellas juntas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en China que salió con los métodos de pago, que ha sido la trazabilidad desde la fábrica hasta donde se reparten las mascarillas, pasando por el pago para asegurar que nadie se estaba llevando más de lo que se debía llevar y cómo ha llegado esas ayudas y qué se ha hecho. Pero eso se han puesto 11 empresas a trabajar juntos en un proyecto que hace un año sería imposible, hace 2 meses sería imposible que se hubiesen puesto a trabajar juntos competidores en cosas como esta. Y eso, bueno, pues anima a pensar que podemos unirnos de alguna manera. Muy bien. Continuando con un poco las preguntas que teníamos preparadas, me gustaría también, esta es muy genérica, pero ver si veis oportunidades en el horizonte. Creo que ya hemos comentado durante el panel que hay grandes retos y desde luego grandes oportunidades, y a lo mejor se podría acelerar mucho más la actividad de lo que a priori estamos pensando. ¿Tenéis delante oportunidades que estáis viendo con más claridad respecto a septiembre, octubre, noviembre de este año y que creéis que se puedan empujar tras un poco dejar finalizado un poco el estado de alarma y muy a pesar de que la economía en principio seguirá en un estado bastante débil? Eduardo, si quieres empezar tú, o Rubén. Pues empiezo yo. Yo creo que más que esperarlo, lo deseo.
Vamos a dejarlo ahí. O sea, nosotros ahora mismo, como he comentado antes, sí que nos está afectando un poco al recurrente de facturación de clientes existentes, que lógicamente están en un momento más duro. Estamos lanzando e iniciando muchísimos proyectos y todos esos proyectos van encaminados a septiembre, octubre, noviembre. Si todo va a camino, todo el mundo está esperando ahí, incluso los clientes existentes que van a lanzar ahora, en junio, en mayo, están diciéndome vamos a hacer un lanzamiento más suave y con menos bombo, y vamos a intentar hacer el lanzamiento de bombo en Inglaterra suele ser a mediados de agosto, porque no es diferente a España. En Inglaterra a mediados de agosto ya se reactiva todo a partir del 15 de agosto, y en España están mirando septiembre-octubre. Entonces es más una idea. Otra cosa es que ocurra algo ahí, que esperemos que no. Entonces, si no ocurre nada ahí, las empresas que estén bien posicionadas, están bien posicionadas, tengan dinero y tengan una oferta seria, yo creo que va a haber un empujón, y va a haber un empujón fuerte para salir adelante. Nos va a costar más que si no hubiese habido esta crisis, eso es un hecho. Pero habrá pues empresas que siempre estén bien posicionadas. Y todos esperamos, y yo espero que eso sea así, y es lo que la mayoría de mis clientes me están transmitiendo. Yo no sé si eso es más una certeza o un esperemos que esto sea así que otra cosa. Porque lógicamente nadie puede estar planificando voy a aguantar sin hacer nada los próximos 2 años a ver si pasa todo esto. Porque eso sería verdaderamente un drama para muchísima gente. Oye, yo creo que una tendencia macro que se está consolidando y que con esto se consolida más es la necesidad de ser capaz de vender productos o servicios de forma remota, ¿no? Nosotros, por ejemplo, colaboramos con una empresa que se llama Ciudad Aumentada, que mencionaba antes de la llamada, que lo que hacen es precisamente ayudar a empresas, incluso una pastelería, en un restaurante, a primero ser conocidos online y segundo, dar sus productos o servicios a través de mecanismos online, ¿no? Y lo que están viendo ellos es una demanda, vamos, tremendamente superior a la que estaban viendo antes del COVID. Un poco parecido a lo que le ha pasado a Tokio, ¿no? Que está viendo mucha más demanda de digitalización. Y yo creo que eso, como digo, se va a consolidar también, como decía antes, en el ámbito de la financiación de micropymes y autónomos, quienes para reanudar la actividad parece más que probable que necesitarán financiación. Entonces, esas dos cuestiones combinadas nos hace ser moderadamente optimistas en relación a nuestro nicho de mercado. Sí, a nosotros lo que comentaba antes, nos ha permitido o nos ha obligado casi a cambiar el business plan, adelantarlo 6 meses para traer algunos de los puntos que todavía no teníamos en mente lanzar en España, como es eso, transferencias B2B, el meternos en e-commerce directamente y toda la parte de marketing. Pues con la desaparición del turista asiático, que es lo que teníamos planteado, lo que hemos tenido que hacer es adelantar esa parte, y yo creo que nos ha permitido, sobre todo a muchos, y lo he visto no solo en nuestra empresa, sino en muchas empresas, nos ha permitido parar y estructurar bien nuevas ideas, nuevos retos. Y yo creo que nos hemos pasado todos las 2 primeras semanas del confinamiento intentando ver cómo hacerle frente a esta nueva situación, y por lo menos en nuestro campo nos hemos dado cuenta que en las últimas 2-3 semanas se han reactivado muchas cosas en las que no habíamos pensado, con gente o con jugadores con los que no habíamos pensado, porque se está empezando a intentar ver la economía de otra manera, y como decía Rubén, todo lo que tiene que ver con online y con e-commerce ha dado un giro y una prioridad, se ha puesto una prioridad en todos los sectores. Gracias, Javier. Pues antes de pasar, voy a pasar a dar la palabra a Luz y las preguntas que haya, pero antes me gustaría acabar con una frase incorporada al gran blog que tiene Chris Skinner, que mencionaba, creo que esta semana, las empresas que brillan en esta crisis y hacen lo correcto para los clientes y la sociedad superarán las expectativas posteriores a la pandemia. Las empresas que actúan como monstruos durante la crisis, que tratan mal a sus clientes y al personal, fracasarán. Y yo creo que es una experiencia única la que hemos vivido en el mundo del emprendimiento, el poder vivir un entorno como el COVID y poder pasarlo, y en eso estamos. Si te parece, Luz, comenzamos con las... Sí, muchísimas gracias, Carmelo, muchísimas gracias, Rubén, Javier, Eduardo. La verdad es que para mí ha sido apasionante, y estoy segura de que para el resto de nuestros clientes habrá sido de la misma manera. Os invitamos a todos a poner cualquier tipo de duda que tengáis o consulta en el chat, y directamente os damos la palabra. Mientras esto ocurre, yo he ido tomando nota de frases que para mí han sido muy interesantes y que habéis comentado en diferentes ámbitos, en diferentes momentos, ¿no? Nos decía, por ejemplo, Eduardo, que el dinero a partir de ahora va a ser cauto,
que los flujos de caja indudablemente se van a resentir, que va a costar creerse esos crecimientos exponenciales, pero que hay una apuesta sobre procesos digitales y automatizados, que yo creo que eso ha sido un continuo, ¿no?, que habéis repetido a lo largo de todo el proceso. También, tanto en el caso de Eduardo como en el caso de Rubén, habéis dicho que cash is the king, ¿no?, lo que ha planteado Carmelo, ¿no?, si la caja de alguna forma aquí va a ser diferencial. Y también ha sido muy interesante decir cómo Rubén ha visto que en estos momentos las empresas españolas eran responsables, es decir, que nadie estaba intentando abusar de la situación para beneficiarse de determinadas características o condiciones, ¿no? Y esto sin duda es esperanzador. Y también ha hablado de dotar fórmulas a medidas, es decir, al final las soluciones tienen que ir en función de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y Javier nos ha planteado también algo que para mí ha sido muy interesante, y es que en realidad en su contexto, en Asia sobre todo, él plantea como que los medios de pago tienen un sentido dentro de otro ecosistema, ¿no? Al final se crean ecosistemas integrando tanto los medios de pago como lo que son e-commerce, como lo que son las redes, ¿no? Lo cual, de alguna forma, pues aporta un valor añadido muy diferencial. También ha sido muy interesante cómo él nos ha contado que, de alguna forma, han adelantado el modelo que pretendían implementar, aquello que les hubiera costado implementarlo o pensaban implementar en 6 meses, lo habían adelantado, con lo cual también les había obligado a quemar un cash, ¿no?, que en este momento a lo mejor no tenían previsto hacer. También ha sido muy interesante cómo nos habéis hablado de, bueno, que las marcas mercado van a acabar siendo marketplace. Esto lo decía Eduardo y decía, será un win-win-win, ¿no?, donde tendrá que ganar el cliente, tendrá que ganar el que ofrece el producto y también tendrá que ganar el que ofrece el mercado. Habéis dicho que, y en este caso lo ha dicho Rubén, que los bancos se convertirán en proveedores mayoristas, de alguna forma, y también habéis hablado de que aquellas empresas que superen el momento post-COVID tendrán un sesgo positivo, ¿no? Y también esto ha salido en algún momento más a lo largo de la conversación. Por supuesto, habéis hablado del proceso del onboarding digital, la curva de adopción se ha facilitado, se ha perdido el miedo al online, que debería haber una alineación entre lo que es el onboarding digital y todos los requisitos legales, ¿no?, que aquí Eduardo nos decía que veía un gap, aunque quería ser optimista. Y por último, yo creo que también habéis acabado todos con un mensaje positivo de lo que habéis visto hacer, es decir, tanto lo habéis visto hacer como empresas que se han comprometido, grandes y pequeñas. Me ha gustado mucho también lo que ha aportado Rubén de han basado, o lo que han ofrecido lo han hecho en función de aquello que sabían hacer bien, ¿no?, como el caso de Inditex o el caso propio de Rubén con el hecho de la prestación de los servicios y la colaboración entre empresas. Yo creo que seguimos estando en un momento de colaboración, con lo cual es estupendo. Y para acabar, habéis dicho que hay que empezar a ver la economía de otra manera. Detrás de esta frase hay mucho, ¿vale? Cada uno que lo interprete como quiera. Vosotros lo habéis enfocado más en un término digital, pero yo creo que también es un gran momento para ver la economía de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, si queréis lo que decimos. No sé si tenéis alguna pregunta, todos aquellos que habéis estado participando de una forma escuchante, o si vosotros mismos, Javier, Eduardo, Rubén, queréis decir algo para finalizar. Bueno, pues si de todas formas no tenemos ninguna pregunta, podemos dejarlo aquí sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues agradeceros de verdad, Javier, Rubén, Eduardo, Carmelo, deciros a todos que habrá una segunda parte de este ciclo FinTech, que será el 21 de junio, y por supuesto os invitamos a todos a participar también, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por haber compartido y hasta la próxima.